Sempa una senda de abrir valor. Los próximos podcasts los vamos a hacer de manera sonora hasta que empiecen una serie de entrevistas que tenemos preparadas con personas muy interesantes. Voy a dedicar los próximos capítulos a no hacer podcasts en los que se vean imágenes, más que nada para no distraer la atención de lo que el contenido escrito significa. Cuando tenía 29 años aproximadamente, escribí un ensayo que se llama Emociones Humanas. Así que voy a compartir con todos vosotros y con todas vosotras ese escrito que me parece relevante y creo que puede servir de alguna forma a todo aquel que lo escuche para bien, para tener una referencia, ya no solo de la mente que tenía cuando tenía 29 años, sino también como una enseñanza que nos puede hacer entender cómo un chaval de 29 años reflexionaba sobre el sufrimiento en una circunstancia bastante dura por la que estaba pasando en ese momento. Así que sin más preámbulos, espero que os guste este escrito de Emociones Humanas. La incertidumbre es el provocador del sufrimiento. Muchos otros factores pueden ocasionar el dolor, muchas otras circunstancias pueden provocar el sufrir, pero hablando de mí mismo, empezaré por aquí. La incertidumbre en estos momentos hace que mi mente piense constantemente en términos negativo o positivo, en blanco o en negro, lo que se denomina la dualidad del pensamiento. Mueva todo mío. Tenemos miedo, nos falta seguridad en nosotros mismos, no conseguimos encontrar solución a nuestros problemas y, por lo tanto, a nuestros designios. Aprovecharé este podcast para intentar reflexionar profundamente qué es el sufrimiento, porque por más que nos esforcemos y luchemos, nunca estamos satisfechos. Pensamos constantemente lo injusta que es la vida para con nosotros, para con nuestra familia. Estamos ciegos de ignorancia, ciegos en el conocimiento de nosotros mismos y, por lo tanto, de todo cuanto nos rodea. Los defectos que afloran constantemente y que no reconocemos por el telón de nuestro orgullo no nos dejan evolucionar y subsanarlos, sino más bien los vamos alimentando sin ser conscientes de cómo poco a poco vamos formando una personalidad con la cual sufriremos mucho, con la cual nos iremos distanciando del mundo real y de cuánta gente nos rodea. Viviremos en la dualidad de nuestras propias decisiones, en la incertidumbre de lo bueno y lo malo, de lo que es nuestro y de lo que es ajeno. Comenzaré esta historia desde sus principios, desde el momento en el que fui consciente hace ya unos 28 años aproximadamente. Yo era niño, vivía entre los regazos de mis niñeras, las tuve de todo tipo, de toda clase social, medias, altas, profesionales o simplemente amigas desinteresadas de mi madre. De todas ellas recuerdo alguna que hacían, por ejemplo, papiroflexia, otras hacían crucigramas y otras eran muy severas. Lo más impactante y con lo que afloró el amor, y gracias a este sentimiento las recuerdo, fue una familia mexicana. Tenían 5 hijos, todos ellos muy distintos y variopintos. Todos me llamaban Pequeño Chini y yo llamaba a la mujer Maggi. Su madre era la que más me quería y la que más me cuidaba. Los peores momentos con esta familia, más allá de toda imaginación, eran cuando mi madre venía por mí, para estar un fin de semana conmigo.
Recuerdo vivamente los lloros y el dolor que sentía cuando tocaban la puerta y me sacaban a rastras por el pasillo, ya que yo no me quería ir con ella, pero la inocencia de los niños, la falta de prejuicios por mi parte y la ira y la envidia por parte de mi madre eran un cóctel explosivo que provocaban unas escenas muy dramáticas para todos, para la familia, para mi madre y sobre todo para mí mismo. Tener que renunciar al calor y al abrigo que me producía el amor de esa familia y tener que compartir los problemas y la frialdad de mi madre, por no hablar de su egoísmo, son secuelas que hoy en día me cuestan de olvidar, aunque claro está, ya las he superado. Lo cual no implica que no me hayan marcado. Con tanto tira y afloja, a la edad de 5 años no tuve más niñeras y nos fuimos a vivir a Benicàssim, solos y apartados en un apartamento de lujo a 5 metros de la playa. El escuchante que esté oyendo esto, si es que hay alguien que lo está escuchando, tendría que saber que mi madre, por circunstancias de la vida que no vienen al caso, trabajaba de prostituta de lujo. Era madre soltera en una época en la que se había acabado el franquismo y estaban las madres solteras muy marginadas y muy, por decirlo de alguna manera, muy juzgadas. Aún así vivíamos cómodamente y con todo tipo de caprichos, aunque a los dos nos faltaba lo más esencial, el amor, la compañía, la comunicación, que es lo que hace el entendimiento entre las personas. Las palizas eran frecuentes, casi me atrevería a decir sin ningún tipo de ánimo de exageración que su brutalidad y después su arrepentimiento eran como el comer y cenar, como la higiene personal, frecuentes y cotidianas. Normalmente los motivos eran tonterías, de hecho muchas veces no había motivo. Para ser más concisos, el motivo eran sus propios problemas, su ignorancia, sus supersticiones, todo situaciones que yo no comprendía y que conforme me hice mayor yo mismo comprendí. Tempa Sempa. Escuchar. Aprender. Sonreír. Llegado a un punto, después de una convivencia de 2 años, apareció un cuervo, y esto lo cuento porque con el paso del tiempo encontré su sentido. Una mañana mi madre me despertó temblorosa y me pidió que la acompañara, porque encima de la lavadora había un cuervo muerto. Había un cuervo muerto en la alacena, que era donde tendíamos la ropa. Esta alacena estaba situada al lado de la cocina, en el deslunado que daba al exterior. Desde el 7º piso en el que vivíamos agarré el cuervo con un trapo sin ningún tipo de miedo, más bien con la curiosidad que despierta pensar cómo entre los 13 pisos que había podía haber ido a parar semejante pajarraco negro y misterioso a nuestra lavadora. A los 2 días se nos prendió fuego el apartamento y con él todas nuestras pertenencias, dinero, ropa, papeles, todo, absolutamente todo. Paradójicamente, aquí llegó mi libertad, mi represión, mis miedos, mis incertidumbres de si me pega hoy o no me pega, si estará de buen humor o de malo, si le había ido bien en el trabajo o no, y de esa manera lo acabaría pagando conmigo. Mi ingreso en la Bartola fue ipso facto. La Bartola era un correccional de la época franquista en la Sierra Espadán de Castellón. En plena montaña vivíamos unos 1000 niños de todas las razas que hoy en día viven en España, desde los 6 a los 21 años. La Bartola era el centro que más me traumatizó, y eso que luego estuve en 13 centros más.
Se pueden hacer una idea, todos aquellos que me están escuchando, del tipo de cosas que tuve que aprender ahí. Sobrevivir solo fue lo básico, porque lo más duro fue tener que madurar mentalmente como el más mayor de los que había allí. Mi cuerpo era imposible que creciera, ya que contaba con 7 años, pero mi mente cambió radicalmente. Aprendí a estar, a hablar, a refugiarme en la montaña para que no me violaran, a pasar hambre, a pelearme por la comida y un montón de experiencias que mejor os dejo a vosotros imaginar. Fui cambiando de centros, igual que cambiaba de ropa, y así estuve hasta mis 10 años sin ver a mi madre, lo cual no me importaba demasiado porque estaba muy entretenido en hacerme mayor a bocajarro. A mis 11 años mi madre me pidió una oportunidad más y nos fuimos a vivir a Valencia. 2 años viví con ella y en ese tiempo tuve mi primer contacto con el mundo. Un colegio público, niños normales, una ciudad llena de gente y todos muy civilizados. No duré más de 2 años con mi madre porque el sufrimiento y los hábitos de la vida son muy fuertes, pero yo ya no tenía 5 años. Yo ya me sentía un hombre. Mi pensamiento me atiborraba con digestiones mentales en las que yo mismo me veía tan preparado que a los 13 años me fui definitivamente de casa. Por supuesto que, aunque yo me sintiera hombre en una ciudad, un niño es un niño, y volví a las protecciones de menores, para variar. Qué gran diferencia estas protes de las otras, y qué cambiado estaba yo. Tempa Sempa. El poder del yoga y la meditación. No supusieron ningún sufrimiento, sino más bien mi manutención hasta mis 16 años en los que conseguí emanciparme. Por fin era mayor de edad de cara a la ley. No tardé nada en tener todo lo que la gente normal tiene. Una novia, trabajo, créditos, motos, vicios, sobre todo vicios. Por contar algo más, también me di cuenta de que yo no viviría como todos, porque yo no me había criado como todos. No me creo más especial que nadie, pero sí diferente. En este punto de la historia, a mis 18 años, ya conocí al hombre, al amigo, al hermano, a mi maestro. El ser predestinado a aprovechar el tipo de carácter que había fruncido la vida. El hombre domador de seres, que como yo necesitábamos a alguien muy especial que sacara lo bueno y nos desapegara de todo lo malo. Este es el hombre al que le debo todos mis conocimientos, toda mi conciencia y todo lo que soy y todo lo que he alcanzado. Un ser humano completo. Con Iván aprendí en 2 años otro modo de vivir en las ciudades, otra manera no estipulada por el sistema, otra manera de vivir la vida. En 2 años, a mis 19 años aproximadamente, conseguí comprender cosas muy básicas, como vivir el aquí y ahora, esforzarme en aprender a amar y no ser un hipócrita egoísta, desapegarme de las cosas inútiles y luchar por buscar una profesión de acuerdo a mi personalidad y carácter. Entre muchas me incliné desde el principio por las artes marciales. Y digo entre muchas porque probé cantar y ser músico, y aunque siguen siendo aficiones artísticas, no me satisfacen como profesión. El modo de vida de un guerrero, y eso era lo que era Iván, me impresionó tanto que lo intenté imitar. Y aún a día de hoy, y hasta que me muera seguramente, soy y seré un guerrero espiritual.